Dios, estoy hablando de la persona de Dios, se inspiró Dios y comenzó a dictarle a los apóstoles. No ese tipo de inspiración, porque Dios no, si Dios es soberano, no necesita inspirarse en nada, ni ver nada, para decir cuáles son los designios que el hombre debía seguir. Entonces, ese canon dice no, este libro no es inspirado, y dentro de ellos recuerdo Macabeos 1 y 2, recuerdo Judith, Tobías, hay 6 libros que están, Siracides, que están metidos dentro de esos libros. Entonces, por eso nosotros usamos 66, porque el canon judío dijo no, hay 6 que no fueron inspirados. Entonces, sépase que no estamos diciendo que son falsos. No, claro. Porque estamos hablando de la inspiración porque estamos hablando del interiorismo. Entonces, sí. Martín, como Francis introdujo el tema de la Biblia, y para Francis ya la Biblia, aparte de esos libros, fueron inspirados por Dios, o recibieron la inspiración, o ese influjo, vamos a llamarle, los apóstoles, y por ende entonces Francis dice que la Biblia, sí, o gran parte de la Biblia, es un libro interiorista. Usted como conocedor de la Biblia, ¿entiende también que es interiorista la Biblia? Hay libros que son interioristas. Por ejemplo, el Salomón, en el libro de Eclesiastés, y en el libro de los Cantares, tú lo ves evocando a una morena suya, una mujer, que eso es interiorismo. Eso es interiorismo. Y muchos de nosotros hemos sido influenciados por esa inspiración interior de Salomón. Porque él estaba... Tomando en cuenta que la propia Biblia, bajo esos escritos, también tiene un lenguaje poético. Claro, claro. Entonces, sí, hay libros que son poéticos dentro de la escritura, y hay libros de esos poéticos que son interioristas. Muy bien. ¿Algo más? Francis, terminaste tu comentario. Dice, por ejemplo, Bruno Rosario Candelier, que lo he citado otra vez. Bruno Rosario Candelier, presidente de Ateneo Insular y creador del movimiento interiorista. Entonces, podríamos decir que Bruno es uno de los cabezas o pioneros. O el creador. Es el creador. Que luego vienen los discípulos, ¿no? De este llamado o esta investigación, porque quizás existió, pero no con una definición específica como la que trasciende con el término interiorismo. Porque es posible que, por ejemplo, fíjate qué tiempo tiene la Biblia y hay textos que son interioristas. Entonces, Bruno, a nuestro entender, lo que hizo fue identificar esa área y luego clasificarla, definirla y luego hacerla un hecho específico bajo todas las teorías que él tenía sobre ese concepto. No así puede suceder con otro tipo de poesía, con otro tipo de movimiento que no influye en eso, sino que ya tienen su característica. Pero este específicamente, a nuestro entender, es más profundo, aunque es complejo para un simple lector, pero es confuso porque a veces la persona se traslada a los lugares y uno no sabe a qué se refirió, y hay una triple o triple interpretación de esa poesía interiorista, que uno no sabe específicamente, o no se pone de acuerdo a qué era que el escritor específico. Bueno, porque se traslada a la metafísica. Exacto. O sea, estamos hablando de espacios dimensionales que están fuera de los espacios dimensionales que nosotros conocemos. Por ejemplo, la única noción que nosotros tenemos del mundo es que estamos viviendo en la cuarta dimensión. Si ustedes conocieran eso, la cuarta dimensión se trata de que hay una altura, hay un ancho, hay un fondo y hay una base. Pero ¿qué pasa? La próxima dimensión, que es la que no se conoce, eso se conoce como el mundo de las formas. Estamos viviendo la tercera dimensión. Entonces, estamos viviendo en el mundo de las formas. Sí, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo de que el mundo de las formas que nosotros vivimos en la actualidad, el mundo de las formas, tienen una altura, una dimensión determinada de base, altura, profundidad
y ancho y largo. Bueno, es el mundo de la forma. Se le llama el mundo de la forma. Tiene varias dimensiones, sea tercera, sea cuarta. Pero yo digo que es una cuarta dimensión porque son 4 fundamentos especiales, o quinta dimensión. Porque si tú miras ese cuadro, hay 4 lados más una profundidad, una quinta dimensión. O sea, estamos hablando de las dimensiones que tiene ese cuadro. Entonces, si este cuadro tiene 4 dimensiones laterales, tiene una dimensión de fondo, que son las 3 mujeres. Entonces, esas 3 mujeres son una dimensión, corresponden a una dimensión. Entonces, en el mundo de la forma, que es la que estamos viviendo, se le llama el mundo de la forma. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene una forma. El celular tiene una forma, la gorra tiene una forma, el carro tiene una forma. ¿Verdad? No me interrumpo porque te estoy edificando en la idea y tú no puedes interrumpirme. Entonces, el libro tiene una forma, el asiento tiene una forma, el botón tiene una forma. Entonces, estoy justificando de que el interiorismo que manifiesta Francis es un interiorismo que está circuncidado o circunscrito en el mundo de la forma. Entonces, ese mundo de la forma identifica que nosotros nos estamos manejando en esa situación. Entonces, esa situación quiere decir que esa situación quiere decir que el bombillo es el que tiene que darme. El bombillo es el que tiene que darme. Lo que identifica es que nosotros en el mundo de la forma nos estamos proyectando. Sí. Hay otro mundo que se dice que es el mundo del plasma, que es el mundo de la no forma o la deformación, que es el mundo de la poesía o de la imaginación. Entonces, hay un postulado que dice que la imaginación es elástica. ¿Por qué? Porque la capacidad de la carretera de contarse al abanico solamente está en la dimensión de su cabeza, nadie la conoce. Quizá usted la piensa un poco más cercana, pero hay otras personas que la piensan más distante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo, vámonos para la autopista Duarte, tú dices, no, eso es lejos. Pero quizá yo te digo, no, eso es cerca. Eso está a 1 hora de camino. Pero ¿qué pasa? La dimensión que tú tienes en tu cabeza acredita a que en ese momento esa carretera sea una distancia larga, pero yo la considere una distancia corta. Por tanto, el interiorismo penetra a esa quinta dimensión y anda esa dimensión y nos invita a nosotros a que poblemos esa dimensión, porque la poesía franca se ha circunscrito, así como la de Franklin Miesepurgo, igual que los diferentes tipos de movimientos del postumismo, identifican una poesía como la que criticaba Gastón F. de Ligne en una quinta dimensión. Entonces, esa quinta dimensión identificaba que no se salía del mundo, pero inmediatamente llega Bruno Rosario Candelier, que Francis lo cita como un improvisado de pacotilla. Bruno Rosario Candelier es la figura más egregia que ha pisado la literatura dominicana en cuanto a la formación académica, no al talento. Porque si nos vamos al talento, vamos a ver que estaba Gastón F. de Ligne, que está Pedro Mil, que está Fabio Fiallo, que está Arturo Pellano Castro, que le pueden pasar el rolo. En el caso de Bruno Rosario Candelier, tuvo una formación en la Complutense de Madrid en filología o en literatura, y tuvo un doctorado en investigación de literatura. Entonces, estamos hablando con la figura más egregia que ha pisado el territorio dominicano en estos 100 años. O sea, la dimensión de Bruno lo hace creador del interiorismo. ¿Por qué? Porque estudió el interiorismo o que estudió la literatura. Para tú estudiar un zapato, para tú crear un zapato, tienes que estudiar un zapato. Para tú crear un carro, tienes que estudiar un carro. Tienes que preconcebirlo mentalmente. Para tú hacer un celular, tú tienes que estudiar un celular y preconcebirlo en tu mente para después materializarlo, que es lo que ha hecho Bruno con este asunto del interiorismo. O sea, ha materializado un movimiento que amplifica la imaginación de la gente
y la capacidad de velocidad de la imaginación específicamente. No sé si los conceptos que yo estoy usando lo apruebe el propio maestro, ¿verdad? Porque son conceptos muy metafísicos, pero la capacidad de velocidad de la mente de las personas es directamente proporcional al desarrollo de esa persona. Por ejemplo, en Israel, el coeficiente intelectual es por encima de 110. El más bruto viene siendo como quién. En Israel, yo soy el hombre más bruto de Israel. O sea, la capacidad de memorización, la formación tiene que ver con el coeficiente intelectual, porque el coeficiente intelectual no es el talento, es la formación, las horas de estudio, las horas de academia, las horas de diálogo que tú hayas tenido, las horas de taller, de curso taller de la palabra que tú hayas tenido, más el curso físico. O sea, es un componente que tú estás viendo un soldado israelí, tú estás viendo el soldado mejor dotado de la humanidad, que no es un haitiano, lógicamente, porque el haitiano carece de esa escuela, de ese coeficiente intelectual que tiene un israelí, porque aparte de nacer con un grado de inteligencia, la cultiva, que es lo que nosotros estamos haciendo con el interiorismo. Estamos creciendo, adentrándonos al interior de la imaginación y del poder. Más o menos la idea que yo he querido esbozar con respecto a ustedes, con respecto al tema que estamos tocando esta noche, para dar la participación seguida a ustedes. Pero una cosa, yo pienso que, dame un breve paréntesis. Yo pienso que Israel no es el mejor ejemplo para poner en cuanto a conocimiento. Señores, no se salgan del tema. No, yo, es para aclarar eso, te voy a decir por qué. Porque independientemente de cualquier cosa, si nosotros transmitimos información